El silencio llenaba la casa de Andrés e Isabel como una densa neblina. Isabel, sentada en el viejo sofá que había sido testigo de tantos momentos felices, observaba su reflejo distorsionado en la ventana. Su mirada perdida delataba algo que Andrés se negaba a ver, la creciente distancia entre ellos. Isabel se sentía invisible. Andrés, por otro lado, alimentaba en silencio la vergüenza que lo consumía. Se preguntaba cómo justificaba ante el mundo, y ante sí mismo, la decisión de permanecer al lado de alguien que ya no encajaba en el ideal de perfección que tanto valoraba. Esa perfección que ahora veía reflejada en otra mujer. Últimamente sales mucho, Andrés. Siento que te estoy perdiendo. La voz de Isabel sonó baja, casi como un susurro. Andrés, sentado en la mesa con la mirada fija en su celular, fingió no escucharla. Se levantó lentamente, buscando una excusa genérica. No digas tonterías, Isa. Es el trabajo, nada más. Pero Isabel conocía bien esa mirada. No respondió. Solo cruzó los brazos sobre su pecho, como si intentara proteger lo poco que quedaba de su autoestima. Andrés era un hombre ambicioso, de esos que creen que el éxito se mide por la admiración que despiertan en los demás. Su carrera estaba despegando, y sabía que una imagen impecable era tan importante como los números en sus presentaciones. Valeria, con sus ojos penetrantes y sonrisa perfecta, parecía el complemento ideal para esa imagen de éxito. Era joven, segura de sí misma y hacía que Andrés se sintiera invencible. Representaba todo lo que sentía que Isabel ya no podía ofrecer. Estoy invirtiendo en lo mejor para mí, Valeria. No veo nada malo en eso, confesó Andrés en uno de sus encuentros clandestinos. Valeria lo escuchaba con una mezcla de interés e incredulidad. ¿Crees que está bien ocultárselo a tu esposa? ¿No mereces saberlo? La respuesta de Andrés fue fría, casi calculada. Isabel está cómoda con la vida que tiene. No compliquemos las cosas para nadie. La justificación sonaba como una excusa ensayada, pero era suficiente para mantener el romance vivo. El matrimonio, para Isabel, era una promesa sagrada, un pacto que resistía los retos del día a día. Pero para Andrés, parecía más un contrato con fecha de caducidad. Se sentía atrapado entre la culpa y el deseo de algo más emocionante, más vibrante. Cada vez que salía, se justificaba diciendo que era algo temporal, una fase que pronto pasaría. Lo que no admitía era el impacto que esa traición silenciosa tenía en el corazón de Isabel, que poco a poco se cerraba en una coraza. Isabel había cambiado con los años. Después de tantos sacrificios por los hijos, las cuentas y los sueños postergados, ya no era la mujer radiante de antes. Pero su esencia seguía allí, oculta bajo capas de inseguridad y autoabandono. Andrés era incapaz de verlo. Prefería centrarse en el exterior, en aquello que los ojos podían juzgar sin esfuerzo. Valeria era lo opuesto, fácil de admirar, fácil de presumir. Sin embargo, en noches solitarias, Isabel aún albergaba esperanza. Creía que el distanciamiento de Andrés era solo fruto del trabajo. Después de todo, siempre había sido tan dedicado. Pero, en el fondo, una parte de ella sabía. Una parte que temía confirmar sus sospechas. ¿Cómo se supera el dolor de una traición? Isabel aún no tenía la respuesta, pero esa pregunta comenzaba a rondar sus pensamientos. La decisión de Andrés de llevar a Valeria a la fiesta fue impulsiva, pero él la justificaba como algo necesario. Esta reunión es importante para mi imagen, se dijo a sí mismo. Eligió a Valeria como quien elige un accesorio, algo para impresionar. Lo que no previó fue que esa elección tendría consecuencias que irían más allá de su ambición. Consecuencias que pondrían en riesgo toda su vida de apariencias. Cada día, Isabel sentía un vacío mayor en su relación. Era como ver cómo una pintura se desvanecía lentamente, sin poder hacer nada para evitarlo. Andrés, ¿qué está pasando con nosotros? Preguntó una noche, pero él solo se encogió de hombros. No está pasando nada, Isa. Deja de imaginar cosas. Palabras que cortaban como cuchillos, aunque fueran dichas con tono casual. Y así, con las máscaras en su lugar, Andrés se preparaba para la fiesta. No sabía que esa noche, planeada para mostrar su superioridad a los demás, terminaría exponiendo sus fragilidades de forma devastadora. Isabel, por su parte, se preparaba para otra noche de silencio, sin saber que los días por venir la llevarían a una travesía de superación que cambiaría su vida para siempre. Andrés estaba en su oficina, pero su mente estaba lejos de los informes y gráficos que cubrían su escritorio.
Pensaba en Valeria, en el vestido deslumbrante que ella usaría y en cómo su presencia a su lado impresionaría a los empresarios en esa fiesta. Para él, la joven no era solo un romance, era una estrategia. Cada movimiento que hacía estaba calculado para mejorar su imagen, y Valeria, con su belleza y elegancia, era la pieza perfecta en ese juego de apariencias. Andrés la llamó al inicio de la tarde. «Prepárate, Valeria. Vamos a una fiesta esta noche. Serás mi acompañante». Valeria, al otro lado de la línea, dudó por un momento. Sabía lo que significaba exponerse públicamente con Andrés. Después de todo, él estaba casado. ¿Estás seguro de que nadie nos reconocerá?, preguntó, con la voz cargada de preocupación. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Andrés sonrió, confiado. Isabel nunca estará en un lugar como este. Confía en mí, Valeria. Todo saldrá perfectamente. Sabía que sus dudas eran razonables, pero su ambición era más grande que su miedo. Para Andrés, el riesgo era parte del juego. Mientras tanto, Isabel limpiaba la casa en silencio. Percibía los pasos rápidos de Andrés por el pasillo, su prisa por prepararse para otra noche de trabajo. Eso era lo que siempre decía. Lo observó por un momento, pensando en lo distante que parecía estar cada día. El corazón de Isabel se encogía al recordar los momentos felices que alguna vez compartieron. «¿Llegarás tarde hoy, Andrés?», preguntó, con voz vacilante. Ni siquiera la miró al responder, «Sí». «No me esperes despierta». Esas palabras resonaron como un golpe en su pecho. Al otro lado de la ciudad, Valeria se miraba en el espejo, ajustando su vestido ceñido y dando los últimos toques a su maquillaje. Sabía el impacto que causaba y, aunque se sentía insegura sobre su futuro con Andrés, no podía negar el magnetismo que él ejercía sobre ella. «Hablas de ella como si fuera un peso muerto». «¿No sientes culpa?», preguntó Valeria en el coche, mientras se dirigían al evento. Andrés respondió con frialdad: «La culpa es para los débiles, Valeria. Yo necesito lo que es mejor para mí». Palabras calculadas, pero que dejaron un sabor amargo en el aire. Isabel, sola en casa, trataba de distraerse con un libro que no lograba terminar. Los pensamientos sobre Andrés y su ausencia constante invadían su mente. Encendió la televisión, pero el ruido no llenaba el vacío que sentía. Era como si toda la casa conspirara para recordarle lo sola que estaba. ¿Es esto en lo que se ha convertido mi matrimonio? Un juego de adivinanzas, donde intento descubrir si todavía me ama. Isabel se preguntaba, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. Mientras tanto, Andrés y Valeria llegaron al hotel donde se celebraría la fiesta. Era un lugar lujoso, con candelabros de cristal y una decoración impecable. Andrés sintió las miradas de aprobación de algunas personas mientras bajaba del coche con Valeria. Se llenó de un orgullo superficial, satisfecho por tener a su acompañante perfecta. Valeria tomó su brazo, intentando ocultar su nerviosismo. ¿Estás seguro de que todo está bien? Alguien podría reconocernos. Andrés la tranquilizó una vez más: «No te preocupes. Todo está bajo control». En el fondo, Valeria sabía que esa seguridad de Andrés era una máscara. Percibía lo meticuloso que era y cómo controlaba cada detalle de su vida, pero también notaba la tensión en sus hombros. «¿Y si algo sale mal?», pensaba, pero decidió callar esas preocupaciones. Al fin y al cabo, estaba ahí por elección propia. Era parte del juego que Andrés jugaba y, de alguna manera, también del suyo. Isabel, sintiéndose más inquieta que nunca, decidió sacar un viejo álbum de fotos. Mientras pasaba las imágenes de momentos felices, el contraste con su realidad actual era doloroso. Se preguntaba cuándo fue que Andrés dejó de ser el hombre que solía escribirle cartas, el hombre que prometió amarla para siempre. ¿Qué cambió? ¿O siempre fue así, y ella simplemente no lo vio? Las preguntas martillaban su mente mientras las lágrimas caían silenciosas. Ya en la fiesta, Andrés saludaba a sus colegas con la confianza de un jugador experimentado. Valeria, a su lado, encantaba a todos con su belleza y carisma. Pero había algo en su mirada que delataba su incomodidad. Sabía que no debería estar allí, pero el brillo de esa noche la seducía. «¿Crees que vale la pena arriesgar tanto por esto, Andrés?», preguntó en voz baja,
mientras él le servía una copa de champán. Él respondió sin titubear: todo en la vida que vale la pena exige riesgos, Valeria. Recuérdalo. Isabel, en ese momento, decidió mirarse en el espejo. El reflejo mostraba a una mujer cansada, pero con un brillo de determinación en los ojos. Si algo está mal, lo voy a descubrir, murmuró para sí misma. Andrés no lo sabía, pero mientras él construía su narrativa de poder y éxito, Isabel comenzaba, sin darse cuenta, su propio camino de superación. El salón estaba deslumbrante, iluminado por candelabros de cristal que colgaban del techo como joyas preciosas. Los invitados, vestidos de gala, se movían entre conversaciones animadas y copas de champán. Andrés y Valeria entraron como si fueran una pareja digna de las portadas de revistas. Él, con su traje impecable, llevaba una sonrisa que mezclaba confianza y arrogancia. Ella, con un vestido de seda azul marino, atraía miradas de admiración y curiosidad. Para Andrés, aquel era el escenario perfecto para consolidar su imagen entre los poderosos. Sin embargo, un detalle escapó de su control: Rafael, el hermano de Isabel, estaba allí como orador invitado. Andrés sintió como su corazón se aceleraba al ver a Rafael. Estaba cerca del escenario, rodeado de un grupo de personas, riendo y conversando animadamente. Era imposible no notarlo, su porte confiado y su presencia transmitían respeto. Él no puede vernos juntos, susurró Andrés a Valeria, quien lo miró confundida. ¿Quién es él?, preguntó en voz baja. El hermano de mi esposa, respondió Andrés con tensión evidente en su voz. Valeria sonrió con un toque de ironía. Entonces, tal vez deberías haber pensado en eso antes. Mientras Andrés intentaba evitar a Rafael, saludaba a otros empresarios con una sonrisa que ocultaba su preocupación. A cada paso, miraba discretamente a su alrededor, como si esperara ser descubierto en cualquier momento. Valeria, por su parte, comenzaba a notar la tensión creciente en Andrés. Estás actuando como un criminal, Andrés. Es muy evidente, lo provocó mientras tomaba una copa de champán. No compliques las cosas, Valeria, respondió él entre dientes, intentando mantener la compostura. Rafael, sin embargo, parecía demasiado ocupado para notar algo fuera de lo común. Estaba inmerso en una conversación sobre estrategias empresariales, gesticulando con entusiasmo. Pero con cada risa suya, Andrés sentía como si el sonido resonara directamente hacia él, amenazando con exponer su traición. Sabía que bastaba con una mirada más atenta de Rafael para que todo se derrumbara. Andrés empezó a considerar sus opciones: salir temprano, fingir una llamada urgente o, tal vez, perderse entre la multitud. Mientras tanto, Valeria comenzaba a perder la paciencia. ¿Por qué estamos aquí si estás tan paranoico? ¿Cuál es el punto de todo esto?, preguntó mientras Andrés la guiaba hacia una esquina más discreta. El punto es que necesito estar aquí. Esto es importante para mi carrera, respondió él, intentando sin éxito ocultar su nerviosismo. Valeria lo miró con una mezcla de escepticismo y desprecio. ¿Y yo qué? ¿Solo soy un accesorio para tu imagen? Andrés, incapaz de responder, desvió la mirada. Rafael subió al escenario poco después, su presencia imponente hizo que el salón quedara en completo silencio. Comenzó a hablar sobre resiliencia y superación en los negocios, usando historias personales para inspirar a los presentes. Andrés, sentado en un lugar estratégico con Valeria, apenas podía concentrarse en las palabras. Su mente estaba atrapada en la posibilidad de que Rafael viera a su amante. Mientras tanto, Valeria parecía más interesada en el discurso de Rafael que en la angustia de Andrés. Es bueno en esto, comentó mientras daba otro sorbo de champán. Andrés la fulminó con la mirada. El discurso de Rafael terminó entre una cálida ovación, y él bajó del escenario para continuar socializando. Andrés sabía que el riesgo aumentaba con cada minuto que pasaba. Se levantó y le dijo a Valeria que necesitaban moverse hacia el otro lado del salón. Estás actuando como si estuvieras huyendo de algo, dijo ella, riendo en voz baja. Y lo estoy, respondió Andrés, casi sin darse cuenta de la confesión implícita en sus palabras. Mientras Andrés intentaba mantener una distancia segura de Rafael, fue abordado por un colega de trabajo. Andrés. Qué gusto verte aquí. ¿Quién es esta encantadora señorita? Andrés se congeló por un segundo antes de forzar una sonrisa. Ella es Valeria, mi socia de negocios, mintió mientras apretaba levemente el brazo de Valeria, un aviso silencioso para que no lo contradijera.
Valeria, acostumbrada al juego, sonrió con elegancia, aunque el descontento se reflejaba en sus ojos. Más tarde esa noche, Andrés vio a Rafael caminando en su dirección. El pánico lo invadió, pero antes de que pudiera reaccionar, Rafael fue abordado por otro invitado y cambió de dirección. Eso estuvo cerca, murmuró Andrés mientras exhalaba el aire que no se había dado cuenta de que contenía. Valeria lo observaba con una mezcla de lástima y desdén. Deberías reconsiderar tus prioridades, Andrés, dijo ella. Pero él estaba demasiado concentrado en salir de esa fiesta sin ser descubierto. La noche parecía interminable. Cada minuto era una batalla para Andrés, quien no sabía que la verdadera amenaza no vendría de Rafael, sino de algo que no podía prever, una cámara, un ángulo incorrecto y una fotografía que, muy pronto, transformaría su vida. Andrés no sabía si era el calor del salón o los nervios lo que hacía que el sudor brotara en su frente. La música ambiental y las conversaciones a su alrededor creaban un fondo que solo aumentaba su sensación de ahogo. Estaba atento a cada movimiento de Rafael, quien, por su parte, se desplazaba por el salón como si fuera el anfitrión de la noche. Andrés evitaba las áreas más iluminadas, guiando a Valeria hacia los rincones más discretos, pero su inquietud era evidente. «Estás raro, cuñado». «¿Pasa algo?», le había preguntado Rafael más temprano, y esas palabras seguían resonando en su mente. Valeria empezaba a perder la paciencia con la situación. «¿Por qué estamos dando vueltas como si fuéramos fugitivos? Esto ya está siendo ridículo, Andrés», dijo con un tono que mezclaba frustración y sarcasmo. Andrés se detuvo un momento, respirando hondo. «Necesito que confíes en mí, Valeria. Rafael no puede vernos juntos». Ella lo miró con escepticismo. «¿Crees que puedes esconder esto para siempre? Porque, honestamente, no parece que tengas todo bajo control». Andrés no respondió, pero su expresión lo decía todo. En un descuido, Andrés chocó con un camarero que llevaba una bandeja de copas de champán. El sonido del vidrio rompiéndose llamó la atención de algunos invitados, incluido Rafael, quien giró la cabeza hacia el lugar del incidente. Andrés se congeló un instante, sintiendo la mirada de Rafael recorrer el salón en busca del responsable. «Andrés», llamó Rafael con voz firme. Andrés dudó, pero finalmente se giró lentamente, intentando mantener la compostura. «Rafael. Qué sorpresa verte aquí», intentó sonar natural, pero su voz tenía un ligero temblor. Rafael se acercó con una sonrisa curiosa. «Te veo diferente hoy, Andrés». «¿Todo bien?». La pregunta era simple, pero cargada de un peso que Andrés no podía ignorar. Forzó una risa. «Sí, solo estoy cansado. Ha sido una semana larga». Rafael no parecía completamente convencido, pero decidió no insistir. «Espero que logres relajarte un poco esta noche. Al final, estamos aquí para eso, ¿no?». Valeria observaba la interacción desde lejos, sosteniendo una copa de champán. Notó cómo la postura confiada de Andrés parecía desmoronarse frente al hermano de Isabel. Cuando Andrés regresó a donde ella estaba, Valeria no pudo evitar provocarlo. «Parecías un estudiante al que llaman a la dirección. ¿Por qué no admites de una vez que no puedes manejar esto?». Andrés ignoró el comentario, pasando la mano por su cabello en un gesto de frustración. «No tengo otra opción, Valeria. No entiendes lo que está en juego». Mientras intentaba evitar más encuentros con Rafael, Andrés comenzó a cometer pequeños errores. Olvidaba los nombres de algunas personas que saludaba, se equivocaba al presentar a Valeria e incluso derramó otra copa de champán al chocar con una mesa. Estos incidentes eran pequeños, pero se acumulaban como pruebas de que algo no estaba bien. «Estás perdiendo el control, Andrés», susurró Valeria con un tono que rozaba el desprecio. Rafael, quien ya comenzaba a sospechar del extraño comportamiento de Andrés, decidió acercarse nuevamente. «¿Estás seguro de que todo está bien, cuñado? Hoy pareces distraído». Andrés intentó cambiar el tema, riendo nerviosamente. «Creo que ya estoy viejo para estas fiestas. Necesito una noche tranquila». Rafael arqueó una ceja, como si no creyera del todo. «¿Viejo? Tú. No me hagas reír. Siempre te han encantado este tipo de eventos». La tensión entre Andrés y Rafael no pasó desapercibida para Valeria, quien observaba el intercambio como si viera una obra de teatro. Decidió intervenir, colocando suavemente una mano sobre el brazo de Andrés. «Querido, creo que necesitamos dar un paseo. El aire aquí está un poco pesado, ¿no crees?». Rafael miró a Valeria con curiosidad, pero no dijo nada.
Andrés asintió rápidamente, aferrándose a la excusa para salir de esa conversación. El resto de la noche fue una constante danza de Andrés para evitar cualquier interacción prolongada con Rafael. Cambiaba de mesa, encontraba excusas para ir al baño y hacía todo lo posible por no ser notado. Pero con cada minuto que pasaba, su ansiedad aumentaba. Era como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, y cualquier movimiento en falso pudiera hacerlo caer. Andrés creía haber escapado de lo peor al final de la fiesta. Sin embargo, no sabía que, mientras intentaba mantener intactas sus mentiras, un detalle había escapado de su control: una cámara. Un ángulo equivocado y una fotografía que pronto llevaría consigo las pruebas de su traición. La madrugada traía consigo un aire de alivio para Andrés. Después de una noche entera de tensión y paranoia, creyó haber salido ileso. En el estacionamiento del hotel, mientras esperaba que el valet trajera el coche, Valeria observaba su semblante agotado. Lo lograste, Andrés. Pasaste toda la fiesta esquivando a todos y aún así saliste como si fueras un héroe. Pero dime, ¿hasta cuándo podrás sostener esto?, preguntó con un toque de sarcasmo. Él suspiró, pasando la mano por su cabello. Valeria, no tengo opción. Tengo que mantener todo en su lugar. Lo que Andrés no sabía era que, dentro del salón de fiestas, un fotógrafo había capturado momentos aparentemente inocentes. Un clic aquí, otro allá. Entre fotos de invitados sonrientes y grupos de empresarios brindando, había una imagen de Andrés con Valeria. Estaban al fondo, en una pose que, aunque discreta, dejaba entrever una intimidad imposible de ignorar. La cámara no perdonaba detalles: la mirada, la cercanía, incluso el leve toque en el brazo de Valeria. Mientras Andrés conducía de regreso con Valeria a su lado, intentaba convencerse de que todo seguía bajo control. Nadie se dio cuenta de nada. Rafael no sospechó. Todo está como debería estar. Pero Valeria, más perspicaz de lo que él desearía, no dejó pasar la inseguridad en sus palabras. ¿Estás seguro? Porque tu expresión dice lo contrario. Andrés no respondió. La tensión en su rostro era evidente, incluso cuando intentaba ocultarla con palabras de autoconvencimiento. A la mañana siguiente, la fiesta seguía siendo tema en las redes sociales. Empresarios e invitados compartían fotos y momentos memorables. Rafael, entre sus compromisos, revisaba algunas imágenes enviadas por los organizadores del evento. Una en particular captó su atención: él, junto a un grupo de amigos, riendo durante un brindis. Pero algo casi imperceptible en el fondo lo hizo entrecerrar los ojos. Andrés. ¿Quién era la mujer que estaba a su lado? Rafael hizo clic para ampliar la imagen. El descubrimiento no fue inmediato, pero cuando Rafael reconoció a Andrés y a la mujer como Valeria, su expresión se endureció. Sabía que algo no cuadraba. ¿Por qué Andrés estaría en una fiesta así con otra mujer? Y tan cerca, pensó mientras guardaba la foto. No era un hombre que actuara por impulso, pero la incomodidad en su pecho no dejaba de crecer. Sabía que aquello exigía respuestas, y tenía claro dónde buscarlas. Mientras tanto, Andrés intentaba retomar su rutina. Isabel, preparando el desayuno, notó el aire distraído de su esposo. «Pareces cansado». ¿Fue tan difícil la reunión?, preguntó con una sonrisa amable. Andrés forzó una risa. Nada fuera de lo común. Solo mucha conversación. Isabel asintió, pero había algo en su tono que la hizo fruncir el ceño. Por más que intentara ignorarlo, la sensación de que algo andaba mal volvía a acecharla. Rafael decidió confrontar a Andrés en cuanto tuviera la oportunidad. Lo llamó, pero la voz de Andrés sonó distante y formal. «Rafael». «¡Qué sorpresa!». «¿Pasa algo?», preguntó, intentando sonar natural. Rafael fue directo. «De hecho, sí. Necesitamos hablar. ¿Cuándo puedes venir a mi oficina?». Andrés dudó un instante, pero sabía que no podía evitarlo. «Claro, Rafael. Paso mañana». Al colgar, el nerviosismo comenzó a apoderarse de él. Sabía que Rafael no lo habría llamado sin motivo. Valeria, por su parte, continuaba su vida sin mayores preocupaciones. Para ella, la fiesta había sido solo otro capítulo de una historia sin futuro. Andrés es predecible, pensó mientras respondía mensajes en su celular. Sin embargo, no sabía que estaba a punto de convertirse en el epicentro de una crisis que sacudiría la vida de Andrés por completo. Lo que para Valeria era un juego, para Andrés era una bomba de tiempo a punto de estallar.
A la mañana siguiente, Rafael mostró la foto a un amigo cercano, quien confirmó sus sospechas. Está claro que está con ella. Mira cómo están juntos. Eso no es profesional. Rafael negó con la cabeza, decepcionado. No quería creer que Andrés pudiera traicionar a Isabel. Mi hermana no se merece esto, murmuró. Sabía que debía actuar con cuidado para revelar la verdad. El día que Andrés tanto temía estaba por llegar. La foto, con toda su simplicidad, era la prueba irrefutable de su traición. Pero lo que aún no sabía era que Rafael ya había decidido que Isabel merecía conocer la verdad. Andrés, en su arrogancia, subestimó el impacto que un solo clic podía tener en toda su vida. Los días posteriores a la fiesta trajeron un cambio sutil pero evidente en la casa de Andrés e Isabel. Para Isabel, las actitudes de Andrés empezaron a cargar un peso que no podía ignorar. Estaba más callado, más ausente y con frecuencia perdido en sus pensamientos. Isabel trataba de encontrar una explicación lógica para su comportamiento, pero nada parecía encajar. Quizás es el trabajo, pensaba mientras lo observaba revisar su celular con el rostro tenso. Sin embargo, algo en su corazón le susurraba que había algo más allá del cansancio. Mientras tanto, Rafael examinaba la foto una y otra vez. La tenía guardada en su celular, ampliándola y reduciéndola como si pudiera encontrar una explicación distinta a la obvia. Pero las expresiones en la imagen hablaban por sí solas, la cercanía entre Andrés y Valeria era imposible de justificar como algo casual o profesional. Rafael se debatía entre confrontar directamente a Andrés o proteger a Isabel. Sabía que revelar aquello podía destrozarla. Por su parte, Isabel empezó a notar otros signos. Andrés parecía evitar el contacto visual y estaba más impaciente. Cualquier intento de conversación sobre el trabajo o la rutina recibía respuestas cortas y vagas. Una noche, mientras arreglaba la cama, decidió intentarlo de nuevo. Andrés, has estado trabajando mucho últimamente. ¿Todo está bien en la empresa? Él respondió sin levantar la vista del celular. Todo está bajo control, Isabel. Solo mucho trabajo. Aunque aparentemente inofensiva, la respuesta sonó mecánica y carente de emoción. Rafael no pudo esperar más. Llamó a Isabel y le propuso almorzar juntos. Durante la comida, la observó con atención. Su hermana parecía cansada, como si cargara una tristeza invisible. ¿Estás bien, Isa?, le preguntó, tratando de ocultar su preocupación. Isabel esbozó una sonrisa débil. Solo me siento un poco sola últimamente. Andrés ha estado tan ocupado. Rafael sintió un nudo en el estómago. Sabía que lo que estaba por hacer cambiaría su vida para siempre. Al final del almuerzo, Rafael decidió que no podía posponerlo más. Sacó el celular del bolsillo y, con cautela, mostró la foto a Isabel. Isa, necesito que veas esto. Ella miró la pantalla sin entender al principio. Pero cuando sus ojos se enfocaron en la imagen, su rostro perdió el color. ¿Qué es esto, Rafael? ¿Por qué Andrés está con esa mujer? Su voz temblaba y las lágrimas empezaron a brotar antes de que Rafael pudiera responder. Quisiera estar equivocado, Isa. Pero creo que él no está siendo honesto contigo, dijo Rafael, tomando su mano con firmeza. Isabel intentó procesar lo que veía, pero su mente era un torbellino. No puede ser. Debe haber una explicación. Tal vez sea por trabajo. Rafael negó con la cabeza, cortando suavemente su esperanza. Ya lo pensé, Isa. Pero mira bien. Esto no parece trabajo. En casa, Andrés sentía cómo crecía su incomodidad. Notaba que Isabel lo observaba con más detenimiento, como si intentara descifrar algo. Eso lo ponía aún más nervioso y sus excusas empezaban a sonar más forzadas. Cuando Isabel finalmente lo confrontó, él intentó desviar el tema. ¿Por qué me miras así, Isa? Ella respondió con un tono calmado pero firme, porque ya no eres el mismo. Y quiero saber por qué. Andrés titubeó, buscando una justificación. Es solo el trabajo, Isabel. No inventes problemas donde no los hay. Pero ella ya no aceptaba sus respuestas vagas. Te conozco, Andrés. O te conocía. Si hay algo que debo saber, dímelo ahora. Él desvió la mirada, incapaz de sostenerla. Isabel supo entonces que le estaba ocultando algo, y eso le rompió el corazón aún más. Rafael, ahora más decidido, fue a confrontar a Andrés directamente. Al día siguiente, se presentó en su oficina sin avisar.
Al entrar, encontró a Andrés rodeado de papeles, claramente distraído. Rafael. ¿Qué haces aquí?, preguntó Andrés, forzando una sonrisa. Rafael fue directo al grano, sin rodeos. ¿Quieres explicarme esto?, le dijo, mostrándole la foto en su celular. La reacción de Andrés fue inmediata, se puso pálido y sus manos comenzaron a temblar. Eso no es lo que parece, balbuceó Andrés, intentando desesperadamente ganar tiempo. Pero Rafael no estaba dispuesto a escuchar excusas. No me trates como a un idiota, Andrés. Sé lo que estoy viendo, y mi hermana merece saber la verdad. Tienes hasta esta noche para contárselo. Si no lo haces, yo mismo lo haré. Andrés sabía que estaba acorralado, pero su mente ya trabajaba en formas de minimizar el impacto de la verdad. El silencio de la casa tenía un peso insoportable. Andrés estaba sentado en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas mientras miraba el suelo. El reloj de la pared marcaba cada segundo como una cuenta regresiva hacia el momento inevitable. Sabía que no podía evitarlo. Rafael había sido claro, o Andrés confesaba su traición a Isabel, o él mismo lo haría. Y para Andrés, no había nada más aterrador que dejar que Rafael fuera el portador de la verdad. En la cocina, Isabel estaba distraída. Preparaba una taza de té con los movimientos automáticos de quien busca refugio en la rutina. Las noches se habían vuelto más solitarias en los últimos meses. Andrés, incluso estando presente, parecía distante. Ya no la abrazaba como antes ni hacía comentarios sobre lo bien que cuidaba de la casa. Isabel se sentía como un mueble viejo, aún útil, pero invisible. Mientras esperaba a que el té estuviera listo, Isabel miró hacia la sala. Andrés estaba ahí, pero era como si estuviera en otro continente. Suspiró, tomó la taza y caminó hacia él, intentando ignorar el nudo en su garganta. ¿Estás bien, Andrés?, preguntó con un tono genuino de preocupación. Andrés levantó el rostro lentamente, sus ojos cargados de culpa. Isabel sintió un escalofrío. «¿Podemos hablar?», respondió él, en voz baja, casi como si temiera romperse al hablar. Isabel se sentó a su lado, dejando la taza sobre la mesa. Su corazón comenzó a acelerarse, como si presintiera que algo estaba a punto de cambiar. «Claro. ¿Qué pasa?». Sus ojos buscaron los de él, pero Andrés desvió la mirada, incapaz de sostenerla. Respiró profundamente, las palabras atrapadas en su garganta. «Cometí un error, Isabel». Los segundos que siguieron fueron un vacío en el tiempo. La mente de Isabel giraba, tratando de llenar el silencio con posibilidades. «¿Un error? ¿Qué clase de error?». «¿Qué clase de error, Andrés?», preguntó con voz temblorosa, casi temiendo la respuesta. Andrés pasó una mano por su cabello, todavía evitando mirarla directamente. «Estuve con otra persona». El impacto de esas palabras fue como una ola que se estrellaba contra su corazón. Isabel quedó inmóvil, con los ojos fijos en él, como si necesitara tiempo para procesar el significado. Andrés intentó hablar de nuevo, pero ella levantó una mano, pidiendo silencio. «¿Me estás diciendo que me engañaste?». Su voz temblaba, una mezcla de incredulidad y dolor. Andrés intentó acercarse, pero ella retrocedió como si su toque fuera venenoso. «Isabel, lo siento mucho. Fui un idiota, un egoísta. No pensé en las consecuencias». Pero ella no quería escuchar excusas. «¿No pensaste en las consecuencias? Andrés, destruiste todo lo que construimos». «¿Por qué? ¿Qué hice mal?». La herida en su voz era insoportable, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Andrés trató de justificarse, sabiendo que no había excusa suficiente. «No fue por ti, Isabel. Fue por mí. Me perdí, me obsesioné con el trabajo, con la apariencia, con, no sé, una idea estúpida de quién debería ser». Isabel rió amargamente, una risa cargada de ironía. «¿Así que destruiste nuestro matrimonio por vanidad? ¿Por algo que ni siquiera vale la pena?». Él intentó hablar de nuevo, pero ella se levantó, incapaz de permanecer sentada a su lado. Isabel comenzó a caminar por la sala, pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración. «Te lo di todo, Andrés. Todo. Años de mi vida, mi confianza, mi lealtad. ¿Y haces esto? ¿Por qué?». «Porque ya no soy joven, porque subí de peso, porque ya no soy suficiente para ti». Su voz aumentaba con cada palabra, cargada de emoción.
Finalmente, Andrés se levantó, extendiendo la mano hacia ella. Isabel, por favor, escúchame. Sé que lo arruiné todo. Pero puedo arreglarlo. Dame una oportunidad. Ella se giró hacia él, sus ojos brillando de indignación. ¿Arreglarlo? ¿Crees que puedes arreglar un corazón roto, Andrés? No puedes. Solo aprendes a vivir con los pedazos. Sus palabras fueron como cuchillos, cortando cualquier esperanza que él pudiera tener. Mientras Isabel luchaba por recuperar la compostura, el teléfono de Andrés vibró. Era Valeria. Él miró la pantalla, e Isabel lo notó. ¿Quién es? ¿Es ella?, preguntó, con una voz helada. Andrés no respondió, pero eso fue suficiente. Isabel rió de nuevo, una risa amarga y desesperada. Por supuesto que es ella. Dios mío, ni siquiera tienes la decencia de fingir que terminó. En ese momento, algo cambió dentro de Isabel. No quería ser la mujer que suplicaba explicaciones ni aceptaba menos de lo que merecía. Caminó hacia el dormitorio, tomó una maleta y comenzó a llenarla con la ropa que tenía a la mano. Andrés la siguió, desesperado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, pero ella no respondió. Continuó empacando con movimientos rápidos y decididos. Isabel, por favor. Podemos resolver esto. Piensa en nuestros años juntos, en nuestra familia. Ella se detuvo por un momento, sosteniendo un vestido en las manos. Estoy pensando, Andrés. Y es precisamente por eso que no puedo quedarme. No voy a ser la mujer que acepta ser traicionada. Merezco más que esto. Y si tú no puedes darme el respeto que merezco, entonces encontraré quien lo haga. O mejor aún, aprenderé a respetarme a mí misma primero. Las palabras de Isabel fueron un golpe mortal para Andrés. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero no podía culparla. No después de todo lo que había hecho. Intentó tocarla de nuevo, pero ella retrocedió. No me toques. No ahora. Tal vez nunca más. La determinación en su voz era como un muro que Andrés sabía que no podía derribar. Mientras Isabel salía de la casa con la maleta en la mano, Rafael estaba en casa esperando noticias. Su teléfono sonó, y respondió de inmediato al ver el nombre de su hermana. Isa. ¿Estás bien?, preguntó ansioso. Él lo confesó, Rafael. Todo. Su voz era firme, pero podía escuchar el dolor detrás de las palabras. ¿Y qué vas a hacer ahora? Isabel respiró profundamente antes de responder. Voy a empezar de nuevo. Porque si él no me valora, necesito aprender a valorarme. Rafael sintió una mezcla de alivio y orgullo al escuchar esas palabras. Estoy aquí para ti, Isa. Para lo que necesites, cuando lo necesites. Nunca olvides eso. Isabel agradeció, y al colgar, sintió que había dado el primer paso hacia su superación. Sería un camino largo, pero sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo. Mientras tanto, Andrés se quedó solo en la sala, con la casa ahora más vacía que nunca. Sabía que había perdido algo insustituible. Pero, por más que quisiera corregir sus errores, la realidad era implacable. Isabel ya estaba en su camino para encontrarse a sí misma, y él, por su parte, empezaba a enfrentar las consecuencias de sus elecciones egoístas. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la casa vacía como un eco que golpeó a Andrés con la fuerza de una bofetada de realidad. Permaneció inmóvil durante varios minutos, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Su mundo, tan meticulosamente construido, comenzaba a desmoronarse. Miró alrededor de la sala, ahora impregnada de un vacío insoportable. La taza de té de Isabel aún estaba sobre la mesa, con el líquido ya frío, como un símbolo de la frialdad que ahora definía su relación. Mientras tanto, Isabel conducía sin rumbo por las calles de la ciudad. Las lágrimas que había contenido durante la conversación fluían libremente, empañando su visión. ¿Cómo pudo serme esto?, murmuraba, aferrándose con fuerza al volante. Estacionó frente a una plaza, apagó el motor y permaneció allí, respirando profundamente en un intento por recuperar la compostura. Con cada inhalación, una mezcla de tristeza, ira y algo nuevo, una chispa de determinación, comenzaba a surgir en ella. Rafael estaba en su sala de estar cuando recibió otra llamada de Isabel. Rafa, necesito un lugar donde quedarme esta noche, dijo con la voz aún temblorosa. Él no dudó. Ven aquí. No quiero saber nada más. La puerta está abierta para ti, Isa.
Minutos después, ella llegó con una maleta en la mano y los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Ven acá, hermana», dijo Rafael, abrazándola. Isabel se derrumbó en sus brazos, permitiendo que toda su dolorosa verdad saliera por fin. En la casa vacía, Andrés caminaba de un lado a otro, consumido por un creciente desespero. Tomó el teléfono y marcó el número de Isabel, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. «Isabel, por favor, llámame. Necesitamos hablar». «Esto no puede terminar así», dijo con una voz cargada de desesperación, aunque sabía que esas palabras eran insuficientes. Por otro lado, Valeria, quien hasta ese momento había permanecido al margen de la tormenta, le envió un mensaje esa noche. «Todo bien», escribió. Andrés no respondió. Por primera vez, sintió que Valeria no era una solución, sino parte del problema. Un profundo sentimiento de vergüenza y arrepentimiento lo invadió, y decidió borrar el mensaje sin contestar. Sentía que ya no tenía cabida en su vida. En casa de Rafael, Isabel se sentó en el sofá con una taza de té caliente que su hermano le había preparado. «Hiciste lo correcto, Isa», dijo Rafael, sentado junto a ella. «Sé que duele ahora, pero necesitabas enfrentar esta verdad, aunque fuera difícil». Ella sintió, aunque su mirada estaba perdida en el vacío. «Sabía que algo no estaba bien, Rafa. Pero nunca pensé que él pudiera hacerme esto». Rafael le sostuvo la mano, transmitiéndole fortaleza. «Eres más fuerte de lo que crees, Isa. Y estoy aquí para recordártelo cada vez que lo olvides». Mientras Isabel trataba de asimilar la realidad, los recuerdos del pasado comenzaron a inundar su mente. Se acordó de cuando conoció a Andrés, de lo enamorado y comprometido que parecía. De las promesas que él le hizo en el altar, de las flores que solía regalarle y de las veces que la levantó en brazos tras un día agotador. Pero esos recuerdos ahora parecían fragmentos de una vida que ya no le pertenecía. Rafael, notando el prolongado silencio de su hermana, decidió romper el momento. «¿Sabes lo que necesitas ahora? Un plan. Vamos a planear tu próxima semana. Nada de quedarte estancada en esto. Mereces pensar en tu futuro». Isabel esbozó una leve sonrisa. «Siempre fuiste el práctico de la familia, Rafa. No sé cómo puedes ser tan directo». Él se encogió de hombros con una sonrisa reconfortante. «Solo sé que mi hermana merece lo mejor. Y si Andrés no supo verlo, es su pérdida». A la mañana siguiente, Isabel despertó con los ojos hinchados, pero con una sensación diferente en el pecho. Era como si, en medio del dolor, algo dentro de ella comenzara a renacer. Después del desayuno, Rafael la acompañó a caminar por el barrio. «Vas a superar esto, Isa. Sé que ahora parece imposible, pero créeme, esto es solo el inicio de una nueva etapa». Ella lo miró, buscando esperanza en sus palabras. «Espero que tengas razón, Rafa. Porque no sé cuánto más puedo soportar». Mientras Isabel comenzaba a dar pequeños pasos para avanzar, Andrés seguía atrapado en un estado de negación y remordimiento. Volvió a la oficina para distraerse, pero cada tarea parecía vacía de significado. Miró una vieja foto familiar en su escritorio, de cuando sus hijos eran pequeños e Isabel tenía esa sonrisa radiante que él tanto amaba, y murmuró: «Lo perdí todo, ¿verdad?». El peso de la culpa lo aplastaba. El día terminó con Isabel tomando una decisión importante: dar el siguiente paso. Comenzó a buscar terapias y grupos de apoyo en línea. «No voy a dejar que esto me destruya», pensó mientras navegaba por la web. Encontró un grupo de mujeres que habían pasado por experiencias similares y envió un mensaje: «Soy Isabel y estoy iniciando mi camino de superación. Me encantaría escuchar sus historias para inspirarme». En pocos minutos, recibió respuestas cálidas, llenándola de una renovada esperanza. De regreso en la casa, Andrés enfrentaba nuevamente el vacío. Sabía que, si quería alguna oportunidad de redención, no con Isabel, sino consigo mismo, debía realizar un cambio profundo. Finalmente, tomó el teléfono y agendó una consulta con un terapeuta. «Necesito entender por qué hice esto. Necesito encontrar una manera de cambiar». Aunque ahora sus caminos iban en direcciones opuestas, las historias de Isabel y Andrés comenzaban a entrelazarse de formas inesperadas. Isabel estaba aprendiendo a valorarse y a reconstruirse, mientras Andrés enfrentaba las consecuencias de sus decisiones y buscaba respuestas en su interior. Ambos aún ignoraban que aquella noche dolorosa no marcaba solo el final de algo, sino también el comienzo de dos poderosos caminos de transformación. El día de la firma del divorcio llegó como un golpe inevitable.
Isabel se despertó temprano, con el corazón pesado pero la mente decidida. Ya no había espacio para dudas ni intentos de reconciliación. Sabía que la traición de Andrés había roto algo fundamental entre ellos, algo que ni palabras ni promesas podían reparar. Frente al espejo del cuarto de invitados en casa de Rafael, vio a una mujer cansada, pero también determinada. Eligió su ropa con cuidado, queriendo reflejar la fuerza que empezaba a recuperar. Rafael insistió en acompañarla al registro civil. No quiero que pases por esto sola, Isa, le dijo mientras sostenía las llaves del coche. Isabel le sonrió, agradecida por su apoyo constante. Lo sé, Rafa. Pero necesito hacerlo sola. Por mí. Él respetó su decisión, pero dejó claro que estaría esperándola afuera. Llámame para cualquier cosa. Estoy a 1 minuto de distancia, aseguró, y ella asintió antes de salir. Andrés ya estaba en el registro cuando Isabel llegó. Parecía más envejecido que semanas atrás, con los hombros hundidos bajo el peso del arrepentimiento. Cuando ella entró, él se levantó de inmediato, pero no hubo palabras. Isabel lo miró por un momento antes de sentarse. Entre ellos reinaba un silencio incómodo, interrumpido únicamente por el sonido de papeles y pasos en el pasillo. Isabel, comenzó Andrés con voz baja y vacilante. Ella levantó la vista, pero su rostro permaneció inexpresivo. Sé que no puedo deshacer lo que hice. Pero quiero que sepas, lo siento. Desde el fondo de mi corazón. Isabel guardó silencio unos segundos, dejando que sus palabras quedaran suspendidas en el aire. Sé que lo sientes, Andrés. Pero eso no cambia nada. Su voz era firme, sin rastro de rencor. Solo una aceptación dolorosa. Cuando el oficial comenzó a explicar los últimos detalles, Isabel entendió que no solo estaba firmando el fin de un matrimonio, sino el cierre de una etapa de su vida. Cada firma era una pequeña despedida. Andrés, por su parte, dudaba antes de firmar, como si con cada trazo de tinta la realidad se hiciera más ineludible. Intentó encontrar palabras para retrasar lo inevitable. Quiero que sepas que, tú fuiste lo mejor que me pasó en la vida, Isabel. Y fui un imbécil por arruinarlo todo. Ella lo miró, y por un breve momento Andrés pensó que aún había una posibilidad. Pero Isabel respondió con calma, aunque cargada de una verdad inapelable, yo fui lo mejor que te pasó en la vida. Pero tú no fuiste lo mejor que me pasó a mí. Sus palabras cortaron el aire como una cuchilla, dejándolo sin respuesta. Andrés bajó la cabeza, aceptando el peso de su derrota. Tras la última firma, Isabel recogió su copia de los documentos y se levantó. Esto es todo, Andrés. No hay nada más que decir. Él quiso detenerla, pedirle otra oportunidad, pero sabía que sería inútil. La mirada de Isabel lo decía todo, estaba libre. Al salir del registro, sintió el sol en su rostro, como si finalmente respirara aire fresco tras años de asfixia invisible. Rafael la esperaba afuera, recargado en su coche. Al verla, abrió los brazos y ella se refugió en su abrazo. ¿Se acabó?, preguntó él, y ella asintió. Sí, se acabó. Ahora empieza algo nuevo. Rafael la tomó de los hombros y la miró a los ojos. Hiciste lo que tenías que hacer, Isa. Ahora es momento de cuidar de ti. De camino a casa, Isabel miraba por la ventana, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. No era fácil dejar atrás un matrimonio de tantos años, pero sabía que era necesario. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a pensar en sí misma. ¿Qué quería? ¿Quién quería ser? No tenía respuestas todavía, pero el hecho de formular esas preguntas era ya un avance. En casa, Rafael le sugirió que tomara un tiempo para reflexionar. ¿Qué te parece un retiro? O incluso un viaje. Isabel sonrió, pero negó con la cabeza. No sé si estoy lista para eso, Rafa. Pero gracias por siempre pensar en lo mejor para mí. A él rió. Es mi trabajo como hermano mayor. Mientras tanto, Andrés volvió a una casa vacía. El silencio ahora era ensordecedor, y cada rincón estaba cargado de recuerdos. Tomó una de las fotos que Isabel había dejado atrás, estaban en un parque, sonriendo, con sus hijos aún pequeños. Sintió las lágrimas rodar por su rostro, pero no intentó detenerlas. Era un hombre quebrado, enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. En los días siguientes, Isabel empezó a reorganizar su vida. Aplicó para un trabajo en una ONG local, algo que siempre quiso hacer pero nunca tuvo tiempo mientras administraba su hogar.
También comenzó a asistir a reuniones de un grupo de mujeres que habían enfrentado desafíos similares. Cada sesión era una fuente de historias de superación, y en cada relato encontraba consuelo e inspiración. Por su parte, Andrés se sumergió en la terapia. Sabía que necesitaba entender las razones detrás de sus decisiones y, más importante, aprender a ser una mejor versión de sí mismo. No era fácil enfrentarse a sus propios demonios, pero sabía que, si quería un futuro diferente, debía empezar allí. El fin del matrimonio no fue solo una ruptura. Para Isabel, fue el comienzo de una nueva etapa de autodescubrimiento. Para Andrés, fue el enfrentamiento con la verdad de que había destruido algo valioso. Ambos estaban recorriendo caminos diferentes, pero cada uno, a su manera, buscaba redención y un nuevo comienzo. El nuevo apartamento de Isabel era pequeño, pero acogedor. Había elegido cada detalle con cuidado, como si cada objeto simbolizara el inicio de su nueva vida. Un sillón cómodo junto a la ventana, una alfombra suave bajo los pies, plantas colocadas en cada esquina. En ese espacio, no había lugar para el pasado. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel sentía que ese lugar era verdaderamente suyo, un reflejo de la mujer que estaba en proceso de convertirse. Las mañanas comenzaban con un ritual que se había vuelto esencial: preparar un café fuerte y abrir las ventanas para dejar entrar la luz del sol. Isabel se sentaba con su cuaderno de notas, escribiendo sus pensamientos, planes e incluso sus miedos. Fue en una de esas mañanas cuando escribió una frase que se convertiría en su mantra: soy suficiente, y mi fuerza me llevará a donde yo quiera. Aunque simples, esas palabras cargaban un significado profundo. Rafael seguía a su lado, pero ahora le daba más espacio para tomar las riendas de su vida. Te ves más segura, Isa, le dijo una tarde mientras la ayudaba a colgar un cuadro. Isabel sonrió mientras ajustaba la moldura. Estoy empezando a sentirme como yo misma, ¿sabes? No solo la esposa de Andrés, no solo la madre de alguien. Solo yo. Rafael asintió, orgulloso del camino que estaba recorriendo. En una de las reuniones del grupo de apoyo que Isabel frecuentaba, compartió su historia por primera vez. Habló sobre su matrimonio, la traición y el impacto devastador de la separación. Las demás mujeres la escucharon con atención, algunas con lágrimas en los ojos, otras asintiendo en silencio. Al terminar, la coordinadora del grupo, Leticia, le dijo: Isabel, tu historia no es solo de dolor. Es de superación. Y estás mucho más fuerte de lo que crees. Esas palabras resonaron en Isabel durante los días siguientes. Comenzó a salir más, reencontrándose con amigas que había dejado de lado a lo largo de los años. Una de ellas, Carolina, la invitó a una clase de baile. Te va a encantar, Isa. Necesitas probar algo nuevo, insistió. Isabel dudó, pero finalmente aceptó. En el estudio, rodeada de personas de todas las edades, redescubrió el placer de moverse, de sentir la música y, sobre todo, de conectar consigo misma. Mientras Isabel construía su nueva vida, Andrés seguía inmerso en un proceso de reflexión. La terapia lo confrontaba con verdades que había evitado durante años. Siempre buscaste validación externa, Andrés. ¿Por qué crees que nunca fuiste suficiente para ti mismo? Le preguntó la terapeuta. Él no tuvo una respuesta inmediata. Admitirlo era doloroso, pero sabía que la traición no solo había sido contra Isabel, sino también contra sí mismo. Andrés también empezó a notar la soledad a su alrededor. Valeria había desaparecido de su vida sin siquiera despedirse. Los amigos que pensaba que eran leales estaban más interesados en sus propios asuntos. Por primera vez, se encontró despojado de los adornos que siempre había usado para sentirse poderoso. Solo quedaba un hombre común, buscando un propósito. Una tarde, Andrés decidió escribir una carta a Isabel. No esperaba que ella la leyera, mucho menos que respondiera, pero sentía la necesidad de sacar esas palabras de su interior. Isabel, no espero que me perdones. Pero quiero que sepas que, aunque destruí nuestro matrimonio, tú fuiste la mejor parte de mi vida. Siempre lo fuiste. Espero que encuentres la felicidad que yo no supe darte. Firmó con manos temblorosas, pero al terminar sintió una ligereza que hacía mucho tiempo no experimentaba. Isabel, por su parte, no tenía a Andrés en mente. Su energía estaba enfocada en nuevas oportunidades. Se involucró más activamente en la ONG donde trabajaba, ayudando a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Cada historia que escuchaba la inspiraba aún más. Un día, después de una reunión, Leticia la llamó aparte.
Tienes un talento natural para esto, Isabel. ¿Has pensado en liderar un proyecto? El ofrecimiento la sorprendió, pero también la emocionó. Nunca lo había considerado, admitió. Pero tal vez sea el momento de intentarlo. Aceptó el reto y empezó a liderar un programa de capacitación profesional para mujeres. Ver a otras personas superar sus dificultades le dio a Isabel un sentido de propósito que no había sentido en años. En una de esas capacitaciones, Isabel conoció a Miguel, un voluntario que daba clases de emprendimiento. Era amable y considerado, pero nunca invasivo. «Haces un trabajo increíble aquí», le dijo durante una pausa para el café. Isabel rió, todavía algo tímida con los elogios. «Todavía estoy aprendiendo. Pero gracias». Él sonrió, y algo en esa sencillez la conmovió. Miguel empezó a aparecer en otros momentos, siempre con palabras de aliento. Nunca presionaba, pero Isabel notó que disfrutaba de su compañía. Era diferente a lo que había vivido con Andrés. Con Miguel, no sentía la necesidad de demostrar nada. Un día, él la invitó a cenar. Isabel dudó, pero finalmente aceptó, dispuesta a abrirse a lo nuevo. La cena fue sencilla, en un restaurante tranquilo, pero cargada de significado. Miguel no hablaba mucho de sí mismo, prefería escuchar. «Tienes una fuerza que inspira, Isabel», le dijo mientras la miraba a los ojos. Isabel se sonrojó, pero sonrió. Por primera vez en años, sentía que alguien la veía de verdad. Mientras la vida de Isabel florecía, Andrés seguía en su proceso de reconstrucción interna. Aún pensaba en ella, pero entendía que su redención no dependía de una reconciliación. «Mi mayor error fue no valorar quién era ella», dijo a su terapeuta en una sesión. «Ahora, necesito aprender a valorarme a mí mismo». Isabel, por su parte, sabía que todavía tenía mucho por superar, pero ya no sentía que la traición definía su vida. Cada paso que daba era una victoria, y cada día traía nuevas oportunidades de crecimiento. Finalmente, estaba permitiéndose ser feliz. Y lo más importante, estaba aprendiendo a ser feliz consigo misma. El nuevo apartamento de Isabel estaba lleno de luz y serenidad. Las plantas verdes decoraban cada rincón, el aroma del café recién hecho llenaba el aire y el canto de los pájaros en la mañana creaba un ambiente de calma. Aquella mañana era como muchas otras que Isabel había aprendido a valorar, tranquila, llena de pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos. Se preparó para un paseo por el parque, algo que se había convertido en parte esencial de su rutina. Se puso un vestido ligero, recogió su cabello en una cola de caballo relajada y tomó el cuaderno donde solía escribir sus pensamientos. Antes de salir, miró por la ventana y sonrió al mundo exterior, que ahora parecía más acogedor que nunca. En el parque, Isabel caminaba sin prisa, disfrutando de la brisa que acariciaba su rostro. Encontró un banco bajo la sombra de un árbol y se sentó, abriendo su cuaderno. En unas pocas líneas, escribió algo que rondaba su mente desde hacía días: la felicidad no está en controlar todo, sino en encontrar paz en el caos. Esa frase resumía meses de reflexión y aprendizaje. Sentía que finalmente estaba en un lugar de aceptación consigo misma. Mientras Isabel se perdía en sus pensamientos, Miguel apareció caminando hacia ella con un ramo de flores silvestres. Su sonrisa era cálida y sincera. «Traje flores para acompañar este día tan bonito», dijo, entregándole el ramo. Isabel rió, aceptándolo. «Tienes un talento para aparecer en el momento perfecto, Miguel». Él se sentó a su lado, y por algunos minutos ambos disfrutaron del silencio compartido. «Estuve pensando en lo que me dijiste el otro día, sobre creer más en mí misma», dijo Isabel, mirándolo de reojo. Miguel inclinó la cabeza, curioso. «¿Y qué has decidido?». Ella sonrió, acariciando una de las flores del ramo. «Creo que estoy empezando a creer. No es fácil, pero lo intento». Miguel asintió, con un brillo de orgullo en sus ojos. «Has recorrido un camino muy largo, Isabel. Y es inspirador verte crecer». Mientras tanto, en un pequeño café al otro lado de la ciudad, Andrés revisaba artículos en su laptop. A su lado, un cuaderno abierto mostraba ideas garabateadas para un nuevo proyecto. Desde que comenzó la terapia, Andrés había enfocado sus esfuerzos en crear algo significativo, algo que no estuviera motivado por la vanidad o la búsqueda constante de validación. Su trabajo ahora se basaba en la realización personal, no en agradar a los demás. Un mensaje en su teléfono llamó su atención. Era de un amigo de la universidad, alguien que no veía desde hacía años. «Leí sobre tu nuevo proyecto.
parece increíble. Felicidades por empezar de nuevo. Andrés sonrió, sintiendo una validación distinta, más saludable. Aún pensaba en Isabel, pero ahora con gratitud y respeto por todo lo que ella había significado en su vida. De vuelta en el parque, Miguel invitó a Isabel a dar un paseo. Vamos a explorar un poco más este lugar. El día lo pide. Ella aceptó, y los dos caminaron por un sendero rodeado de árboles. Era una caminata tranquila, pero llena de significado. Miguel respetaba el ritmo de Isabel, nunca la presionaba para algo más allá de lo que estaba lista para ofrecer. Pasaron junto a una pareja de ancianos sentados en un banco, riendo de algo aparentemente trivial pero auténtico. Isabel los observó por un momento y pensó en cómo le gustaría construir una vida basada en la autenticidad y el respeto mutuo. Miguel, como si leyera sus pensamientos, comentó: me gusta pensar que el amor verdadero es así. Sencillo y constante. Isabel asintió en silencio, sintiéndose en paz con esa idea. Esa noche, de regreso en su apartamento, Isabel escribió en su cuaderno: hoy fue un día sencillo, pero lleno de significado. Me doy cuenta de que estoy aprendiendo a vivir de manera ligera, sin el peso de las expectativas que antes me definían. Las palabras fluían con más facilidad, como si cada día estuviera más conectada consigo misma. El teléfono sonó, e Isabel respondió al ver el nombre de Rafael en la pantalla. Solo quería escuchar tu voz, Isa. ¿Estás bien? Ella sonrió, sabiendo que siempre podía contar con él. Estoy más que bien, Rafa. De verdad. Él rió al otro lado. Eso es todo lo que quería saber. Buenas noches, hermana. Al colgar, Isabel sintió una profunda gratitud por la red de apoyo que tenía. En los meses siguientes, su vida continuó floreciendo. Liderando nuevos proyectos en la ONG, ayudando a mujeres en situaciones difíciles y encontrando inspiración en cada historia de superación, Isabel sentía que su dolor ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que mostraba su fortaleza. Miguel permaneció a su lado, no como un salvador, sino como un compañero que caminaba a su ritmo. Así, Isabel descubrió que el amor más poderoso era el que empezaba dentro de sí misma. Por su parte, Andrés encontró paz al aceptar sus errores y transformar su vida. Sus caminos no volvieron a cruzarse, pero ambos sabían que, de maneras distintas, habían renacido de las cenizas. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.